Yo creo de que este curso es no solamente del idioma mapuche, sino que también de música y baile de nuestro pueblo mapuche. Aquí hay alumnos de diferentes edades, hay jóvenes, adultos y adulto mayor. Quiero destacar en este curso una también que hablante sobre 80 y tantos años, que es la también Francisca Huayquián, que a pesar de su enfermedad está presente acá en este curso. Pertenezco acá al grupo del taller de Mapudungun, donde, bueno, la verdad, con mucho desconocimiento llegué acá, ya solamente para saber un poquito sobre mis raíces, y la verdad me ha encantado con el grupo, con todo lo que hemos hecho acá, con el purrún, que también desconocía muchas cosas, a pesar de que mi ancestro y mi antepasado son mapuches, desconocía todo. Y acá me he enterado de un montón de cosas, he aprendido un montón de palabras, de cómo saludar, de cómo interactuar con otras personas y también sobre todo lo que es la cosmovisión, lo más importante. Y la verdad estoy súper contenta y agradecida de la oportunidad que nos han dado acá en la municipalidad, el grupo de cultura y también con la universidad, por hacer este tipo de talleres porque son sumamente importantes dentro de la comunidad para que nosotros aprendamos y tengamos un poquito más de conocimiento sobre nuestra cultura. Así que quería dar las gracias con respecto a lo que estamos haciendo. Espero podamos seguir aprendiendo todavía más porque siento que nos faltan muchas cosas. Aún a pesar de haber aprendido un montón, todavía me siento ignorante en el tema. Así que pucha, muchas gracias por todo esto y espero que podamos seguir aprendiendo todavía más en un siguiente nivel o algo parecido por el estilo.